Quería pasar un momentico a una noticia que es de agrado, sobre todo aquellas personas que dudan de las capacidades o de este gran país y de los que piensan que cualquiera puede antojársele de un plumazo terminar las cosas sin que no encuentre alguien que se oponga a ello, que finalmente resulte donde deben resolverse las cosas, que en la corte quien decida qué cosa es o no legal en este país. Y lo que está sucediendo es que la Corte de Apelación ha frenado el intento de la administración de poner y terminar el parol humanitario. No es terminarlo, sino de deslegalizarlo. El parol, repetimos una y dos y 100 veces, fue una criatura del Ejecutivo en la administración anterior, algo con lo que estamos siempre en contra. Siempre hemos dicho que las leyes de inmigración, las políticas de aplicación de la ley de inmigración no tienen por qué salir todas del Ejecutivo. Cada vez que el Ejecutivo utiliza una creación del Congreso, como es el parol humanitario, para hacer de un programa generalizado, va a encontrar, como lo encontró, los debidos retos legales, porque este programa era para casos e individuos en específico, siempre fue así, y cuando se utiliza de manera masiva, constituyen todos estos tipos de problemas. De buenas intenciones, recuerden siempre, está empedrado el camino al infierno. Si esta metáfora tiene sentido en lo que estoy diciendo, aplíquenla, porque es el Congreso de los Estados Unidos quien único debe legislar sobre temas de asuntos de nacionalidad o leyes migratorias, siempre y cuando el Ejecutivo se ha intervenido en este tipo de asuntos, terminamos con este tipo de problemas. Y la propia administración Biden, que ya había cancelado el parol, encuentra entonces el reto adicional por parte de la administración Trump de eliminarlo, considerar que todas las entradas habían sido ilegales y terminar incluso aquellos paroles que habían sido concedidos por 2 años. Reitero que en el caso de los cubanos esto no hubiera traído y no puede traer ningún tipo de problema, porque la ley de ajuste cubano entiende que la entrada legal, o sea, la admisión al país, es lo que es suficiente para convertirse usted en individuo elegible siguiendo los principios y el protocolo de la ley de ajuste cubano. No hace falta que usted tenga una visa o una entrada legal todo el tiempo que va a estar dentro de los Estados Unidos, que es 1 año y 1 día continuamente, para poder ser elegible para la ley de ajuste cubano si usted es obviamente cubano, hijo menor de un cubano o esposo o esposa de un nacional cubano. Usted lo que necesita solamente es haber entrado al país legalmente y haber sido inspeccionado y admitido o haberle concedido un parol. Las personas que tienen aquí cubanos con parol humanitario no solo fueron inspeccionados y admitidos, sino además que tienen el parol. Tienen las 3 cosas que dice la ley de ajuste cubano que es posible, por la cual usted se convierta en elegible para la solicitud y de ajuste de estatus a través de la ley de ajuste cubano. Dicho esto, entiendan también que lo mismo que estoy refiriéndome a los cubanos con parol humanitario es de aplicación a aquellos que tienen el CBP-1. Estas personas, la única diferencia es que piden la entrada a través de la frontera con este programa que ya está desactualizado, ahora se ha convertido en el CBP Home, para que la gente se autodeporte. No sé si tendrá éxito este programa de autodeportación o no, pero ahí está. En lo que se ha convertido la aplicación CBP One es ahora un instrumento inverso para que usted se autodeporte si así lo considera que es aplicable a su caso, para después tener la posible elegibilidad a reentrar al país cuando esto corresponda. Pero me refiero, los cubanos que tienen CBP One primeramente pidieron entrar a través de una entrevista en la frontera. Cuando entra a ese día a la entrevista, entraron de manera irregular. Estuvieron 10 minutos, 20, 30, lo que durara la emisión de los documentos en esa entrevista,
y después que usted terminó la entrevista cubano con CBP One, le entregaron dos documentos. Uno que es la notificación de aparecer en corte, donde dice que usted tiene que responder a un proceso de deportación porque usted entró sin parol a los Estados Unidos, sin visa o sin un permiso extra. Y el otro documento es que después de esa entrada ilegal, a usted le dieron un parol y lo convierte en ese momento elegible para la ley de ajuste cubano, pero tiene que responder a la corte por la cual a la cual usted ha sido convocado por el motivo de que su entrada inicial al país fue irregular, no fue amparada por un parol que le dieron antes de entrar. Usted recibió el parol después que entró de manera irregular y por eso tiene entonces que responder a la corte y después hacer elegible para la ley de ajuste cubano. ¿Cómo se responde primero a la corte? Como lo he dicho siempre, ¿cuál es la única forma de protección posible? Cuando usted hace la solicitud debida del asilo político como protección para la estancia que le corresponde desde el momento que usted entró hasta el punto de que usted es elegible para la ley de ajuste cubano. Eso es lo que debían hacer todos los cubanos, no es lo que hacen, hace cada uno lo que le da la gana, por mucho que uno lo explique, pero yo tengo el deber de darle el plan machuca, como se dice vulgarmente, y cada vez que tenga la oportunidad reiterar que este es el procedimiento debido, este es el protocolo que se sigue.